Bien, estimado estudiante, tengas un buen día. Bien, el día de hoy el tema que vamos a tratar es etimologías. Bien, para ver esto de en razonamiento verbal o habilidad verbal, como quieren denominar al curso. Te saluda tu profesor Antonio Alarcón. Mediante otra vez, esta señal de clases virtuales, vamos a comenzar. Cuando vamos a ver lo que son las etimologías, para empezar, la palabra etimología proviene pues de un vocablo, ¿no? Eh, Proviene de un vocablo latín, ¿no? Que en sí va a tener una significancia, que logía es estudio o tratado, étimo de la palabra, ¿no? Es por eso que proviene del latín etimología, que es eh, étimos, que es verdadero, auténtico, y logía, tratado, autenticidad de la palabra. Es decir, nosotros con las etimologías lo que vamos a querer hacer es eh, buscar una buscar el origen de las palabras para que los estudiantes puedan encontrar esto, ¿no? Y tener una mayor facilidad al momento de saber ciertos términos, porque mira, tú recordarás que hay muchas palabras en el diccionario, pero todas esas palabras en el diccionario tienen un origen latín o griego. Entonces, ahí vamos a poder, ¿qué cosa? Ver, observar cómo se hace cada una de estas cosas, de sus orígenes. Y ahí va a radicar en el origen de la palabra su significado. Entonces, cuando guarde este significado, cada una de estas palabras, tú vas a poder entender y comprender con mayor facilidad. ¿Qué cosa? Un texto, al momento de leer, lo que el estudiante siempre tiene inconvenientes es a leer. ¿Y por qué no le gusta leer a veces? Porque no entiende, no comprende lo que lee. ¿Es cierto? Entonces, es por ello que en esta oportunidad estamos viendo etimologías, ¿no? Entonces, no entienden lo que leen y lo dejan el texto. O por ejemplo, cuando les dice, a ver, participación en clase, ¿quién dice esto? No saben cómo expresar sus ideas, porque no hay un bagaje de palabras, de vocabulario. Entonces, la etimología te va a servir. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar la misma raíz para construir nuevas palabras. Y lo vamos a ir viendo en este transcurso de esta clase. ¿Sí? Pido que me acompañes. Dice concepto, etimología. La palabra española etimología proviene directamente del vocablo latín etimología y del griego etimología, ¿no? Al estudio de origen de palabras, cuando son incorporadas a un idioma, de qué fuente y cómo su forma y su significado han cambiado. Para esto tienes que entender una cosa, ¿no? Tienes que entender qué cosa, que esto va a provenir de ciertas disciplinas. Por ejemplo, hay disciplinas que se encargan de estudiar cada uno de estos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, una de las disciplinas es la morfología, la fonética y la semántica. Esas tres tienen que ver mucho con las etimologías. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ir viendo esto de las etimologías, por ejemplo, lo que tienes que saber es que la morfología se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras. Es decir, yo me imagino que en cuarto, tercero de primaria has visto, ¿no? Tu profesora o tu profesor te dijo, busca, a ver, la palabra perro, búscale su raíz. Y todos dijeron, per, hasta la R, ¿no? Entonces, ¿por qué hasta la R es la raíz? Porque de ahí se pueden derivar o formar nuevas palabras. Perrera, perrito, per, ¿ya? Entonces puede ser.
Entonces ahí tenemos de casa, por ejemplo, casita, casucha, caserío. Esas son las raíces de una palabra escrita en español. Y esa obviamente tiene su raíz, más raíz, sí, en las etimologías. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poder ir viendo, observando esto de la etimología, cómo se da, cómo se brinda, ¿no? Porque tú sabrás que las etimologías pues tienen mucho que ver, ¿no? Con todo este campo de, de, de poder entender, comprender cada uno de estas. Y la finalidad de la etimología no es de abrumarte, de asustarte. La finalidad de las etimologías es de ayudarte a saber más significados. ¿De qué? De palabras. Importancia. ¿Por qué es importante? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen del nombre de los días de la semana? Tiene un origen en latín y en griego. ¿Tú sabes qué nombre recibe la especie de animal que vivió aproximadamente hasta 150 años en la Tierra? ¿Conocen la diferencia entre una serpiente, una víbora y una culebra? Son diferentes significados. ¿Recuerdas que te dije la semántica? La semántica es la disciplina que se encarga de qué? De estudiar los significados de cada una de las palabras. Entonces acá está implicada. También, ¿qué cosa? La fonética. La fonética es la pronunciación. ¿Cómo pronuncias las palabras? ¿Las estás pronunciando bien? No, no estará, yo sé que tal vez tú, mi alumno, no estarás pronunciando aiga, nadies, ¿no? Entonces eso vamos a evitar. La palabra tiene dos significados o dos definiciones. Definición nominal y definición real. Explica la de arriba, explica el origen real histórico de la palabra, posee lo que se llama una raíz y un sufijo como en el idioma español. Definición real o amplia explica de manera mucho más completa el significado, utilidad. A veces explica los cambios que ha sufrido la palabra. La encontramos en los diccionarios y enciclopedias. Es decir, ¿existen diccionarios etimológicos? Claro que sí. Es uno de color rojo donde ibas a poder encontrar muchas raíces griegas y latinas. Entonces vamos a poder ir viendo, estudiando en este transcurrir de esta clase. Por su origen, las palabras pueden ser primitivas, las que han dado origen a otras surgidas de ella. Por ejemplo, ¿por qué se dice primitiva? Porque esa palabra va a ser primera. Es como decir, va a ser la raíz, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las palabras primitivas. Las primitivas son aquellas de las que ha derivado, ¿qué cosa? Una palabra. Entonces esta palabra va a ser derivada. Por ejemplo, de pan, ¿qué viene? Pancito, panecillo, panadería, pa- panetón, ¿no? Que comes en Navidad. Las palabras derivadas vienen a ser formadas a partir de una primitiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Las simples son formadas por un solo lexema o morfema que vamos a ir viendo. Y las compuestas, las que tienen dos o más palabras, ¿no? Bien, y como te seguía diciendo, ¿no? Las primitivas. Las derivadas son aquellas que van a ser van a formarse de las primitivas. Y las simples van a ser aquellas que son formadas por un solo lexema. Por ejemplo, casa, perro, todas las palabras en sí son simples. ¿Dónde vienen las compuestas? Aquellas que tienen dos raíces para formarse. Entonces ahí se va a llamar compuestas, es decir, corta y uñas. Entonces, ¿qué sale la palabra ahí? Corta uñas. Por ejemplo, saca, sacar y corcho. Unes las dos, saca corchos. A eso se llaman palabras compuestas. Cuando se unen dos palabras
y forman una nueva. Por ejemplo, ropavejero, tenemos otra palabra. Y las palabras parasintéticas, pues esas son una formulación mucho más amplia, ¿no? Y por el acento tenemos llanas, esdrújulas, para mencionarte, ¿sí? Entonces, por su morfología, te expliqué, ¿no? Que la morfología es aquella que va a ir uniendo. Cuando tú silabeas, me imagino que te enseñaron a silabear, entonces cuando uno silabea, ya pues ahí tiene, ¿no? Esta clasificación de las palabras. Y ahí vamos a ir viendo las monosílabas, las polisílabas, las cuatricílabas y todas las sílabas que podamos desglosar dentro de una propia. Entonces ahí vamos a ir viendo. Ahora sí, etimología. ¿Qué dice? Estudia el verdadero significado de las palabras mediante su origen, estructura y cambios. ¿Por qué se dice estructura y cambios? Toda palabra tiene una estructura. Al igual que tu casa tiene una estructura para que no se caiga, la palabra tiene una estructura para que pueda pronunciarse bien, escribirse bien y tener un buen significado. Entonces esos tres aspectos hay que ver. Ahora, lo otro, ¿ha sufrido cambios? Claro que sí. Te voy a mencionar. eh, nuestro castellano proviene del latín vulgar y también proviene de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, te menciono para que sepas, ¿no? Por ejemplo, nuestro castellano ha tenido ciertos préstamos lingüísticos de lenguas, proporciones de lenguas de otros idiomas, ya sea el latín que te acabo de mencionar, también el árabe, también tenemos el griego, el germánico y otras lenguas. Dentro de esas otras lenguas pongamos pues al, al inglés, al francés, ¿no? Entre otras lenguas, ¿no? O que nos han hecho el aporte a nuestro exquisito castellano. Entonces ahí se va a poder ir viendo, ¿no? Ahora, ¿esto ha evolucionado? Claro que sí. En algún momento se pronunció de una forma. A este momento hubo una transformación y se pronuncia de otra forma. Entonces a eso nosotros vamos a llegar, ¿no? A eso se quiere llegar, que tú sepas y comprendas qué es una etimología, para qué te sirve, cómo la puedes usar, ¿sí? Ahora, dentro de la gramática, pues es el estudio de las reglas que regulan el lenguaje dentro de la oración. Tú habrás hecho oraciones, entonces estas te van a ayudar a regular, a entender mejor el significado de cada palabra, porque ese es el problema, ¿no? Dentro de la rama de la lingüística, pues ese es el estudio científico de la lengua. Estudia la naturaleza que gobiernan el lenguaje. La lingüística es la que se encarga de aquellos signos que tú a veces omites, ya sea una tilde, ya sea una vocal, esas cosas se encarga la lingüística, ¿no? Y ahora, ¿qué es la palabra? Dice, filología. Es la ciencia que ocupa de los textos escritos. Lo que te mencionaba, tanto al redactar como al leer, eso va a ser una dificultad a veces, ¿no? Tanto para los, ¿cómo mencionarte? Para los lectores, para el estudiante, porque no me imagino, o si me estoy equivocando, que en algún momento te habrás tenido una traba o alguna dificultad con algún libro al no haber sabido qué cosa, su significado de esa palabra y que fuiste al diccionario. Pero antes de ir al diccionario, debiste aprender etimologías, porque la etimología es donde está el origen y vas a poder conjugar una sola raíz para diferentes palabras y de esa forma, ¿qué vas a hacer? Vas a poder aumentar tu vocabulario. La gramática clásica, la lengua desde 4 niveles. Por ejemplo, tenemos en el fonético, estudia la acústica, fonología, estudia los sonidos, lo que te mencioné hace un rato. El morfológico estudia la función que realizan las palabras dentro de la oración, sintáctico, estudia también el orden de las palabras dentro de la oración. Y el semántico, pues estudia el significado de las palabras después de su evolución. El léxico, lista de palabras de una región. Tú sabes que en el Perú se han ido creando nuevas palabras. Por ejemplo, antiguamente la palabra combi no existía en nuestro diccionario, pero en la última actualización que hizo la Real Academia de la Lengua Española ya pusieron esa palabra, ¿no?
Entonces ya le han agregado qué cosa, un significado, una estructura, una pronunciación propiamente, ¿no? Debido a un estudio que ellos han hecho, han realizado. Es pragmático, se interesa en el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Entonces, ahí, ¿cómo tú interpretas? Porque cada uno dice, ¿no? Existen dos tipos de interpretación. Uno es connotativo y denotativo. Uno es el significado propio del diccionario. El otro es el significado que le otorgas. Por ejemplo, tú, por ejemplo, y si yo te digo la palabra burro, burro, de acuerdo a su definición propia de la palabra, es animal de carga. Pues no, eso es un burro. Pero en cambio, si tú dices la expresión, eres un burro, ya ahí cambia. Ya no va a ser animal de carga. ¿Qué le estás diciendo? Que eres una persona media tonta que no puede entender, comprender algo, ¿cierto? O que no puede hacer algo. A eso le estás diciendo. Entonces, hay que tener cuidado con esos. eh, aspectos. Acá te he puesto algunos sufijos de origen latino. Tenemos AA, que significa proximidad. Por eso se dice adrenalina, ¿no? ¿Proximidad a dónde? A alterar, a subir, ya sabes. Abs, separación. Abusar. ¿Qué es abusar? Ya sabes. Ahí tenemos bi, que significa dos. Bilateral, bisnieto, dos generaciones. Circuns, que significa alrededor, circunferencia, alrededor, ¿no? También tenemos cuadri, que es cuatro, cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? Ahí está, pues, ¿no? Cuatro. Ex, ex que ha dejado de existir, de ser, de formar parte. Extranjero, que es fuera de las tierras, ¿no? No es propio. Extra, que es demasiado grande, extenso, extra largo o extraordinario. Y privado de. In, por ejemplo, puro, impuro. ¿Listo? Ahí está. Tenemos eso. Son prefijos. El prefijo va antes de la raíz. Intra, inter, multi, numeroso. Multimedia. Tenemos. Pues no. Omni, que es todo. Omnipotente, dice, ¿no? ¿Quién es omnipotente? Ahí está. Pos, después. Posterior, dice. Después de alguien, pues, ¿no? Otro día lo hacemos. Pre, delante de. Prefijo, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Radio o rayo, pues, ¿no? Para rayo, esas palabras. Sub, bajo, subterráneo, subsuelo, ¿no? Hay algunas palabras por mencionarte. Super, supra, sobre, supermercado, suprarrenal, que es muy, eh, está por encima de algo, ¿no? Trans y tras. Transparente a través, ¿no? La transparencia es a través de qué? De algo, ¿ves? Tres. Tri, trigonometría, ¿no? Tres. Ultra, yuxta. Yuxtaposición, ¿no? Tenemos la yuxtaposición que va a venir a ser qué cosa? La, mm, eh, una ciencia, ¿no? Prefijos de origen griego. Acá cambia, ¿no? An significa privación, apo, de lejos, kata, disde, endo, epi, eu, exo, emi, hiper, hipo, meta, para, peri, pro. Entonces cada uno tiene su significado y un ejemplo ahí te he puesto, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que tú entiendas que los prefijos tú te puedes ir aprendiendo y vamos a ir viendo que cada palabra
tiene, por ejemplo, los que sufren de manías, ¿no? Hay medios maníacos que creo que algunos son, o medios tics, como algunos le dicen, ¿no? ¿Cómo se les dice? Por ejemplo, manía es locura o costumbre. Locura, costumbre de hacerlo repetitivo siempre, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les encanta bañarse. ¿Cómo se le llamará? Ablutomanía. Entonces, ¿ves que manía se va a ir repitiendo en las palabras que te voy a mencionar? Ablutomanía es persona que tiene costumbre de bañarse siempre, ¿no? Y ahora hay que hacerlo más constante con esto de la cuarentena en la que estamos. Por ejemplo, el robo, cuando te roban, cleptomanía, ¿no? Son esto. Después, ¿qué más? Por ejemplo, la megalomanía, el delirio de las grandezas, algunos que sueñan o creen que son grandes, ¿no? En dinero, en riqueza, ¿no? En esa es la megalomanía. La piromanía, ¿qué es la piromanía? Un pirómano. Un pirómano te puede quemar, ¿no? Es altas temperaturas con el fuego, pues, ¿no? Y ahí vamos a tener. Y así vamos a tener distintas palabras, ¿no? Logo, por ejemplo. Logo siempre se repite, es una persona que estudia un tratado, que se realiza, que se hace. Entonces, vamos a ir viendo esos aspectos de cada uno de eso. Por ejemplo, el etnólogo. ¿Qué estudiará el etnólogo? El etnólogo pues va a estudiar costumbres y razas, ¿no? El etnólogo va a estudiar costumbres y razas. El filólogo estudia las palabras y el lenguaje, ¿no? El geólogo estudia la tierra. El nefrólogo estudia los riñones. El cardiólogo, eso ya está de más, pues no, eso estudia qué, el corazón. Y así vamos a ir teniendo qué cosa, algunas palabras. Por ejemplo, hay otras que terminan en itis, ¿no? Y las que terminan en itis es, ¿qué significa itis? Inflamación. ¿Inflamación a qué? Inflamación a, a ciertas cosas. Artritis, inflamación a las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, otra hepatitis, el hígado, pues, ¿no? Una inflamación al hígado. O otitis, inflamación al oído, ¿no? Rinitis, inflamación acá. Cuando te da la gripe, están sufriendo algunos, ¿cierto? Porque se les inflama, medio que están así, ay, dicen. Entonces ahí tienen qué cosa. Ahora, la gingivitis. ¿Dónde vas? Es las encías, pues se te inflaman las encías, ¿no? Entonces tú no sabes, tienes que ir ¿dónde? Donde tu odontólogo, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas. Por ejemplo, las filias, también tenemos las filias. Filia es amor, amistad, inclinación, a veces desenfrenada, ¿no? Con locura. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, aquí, a ver, la alofilia, amor hacia la sal. Algunos cuando comen de mucha sal consumen. Entonces eso se llama alofilia. Después, ¿qué más vamos a tener? Dentro de la alofilia, la paidofilia, que es niños, ¿no? Amor hacia los niños. Otra que también por ahí vamos a tener la tanatofilia, ¿qué será? Amor hacia los muertos. Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Ahora, así como hay la filia, cada filia va a tener qué cosa, su fobia. Y las fobias son lo contrario de qué, de lo que se tiene que ir viendo con respecto a las filias. Por ejemplo, si, si tanatofilia es amor a los muertos, ¿qué será odio a los muertos? Eso se llama necrofobia, miedo a los muertos, que algunos tienen, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo. Por ejemplo, a los lobos, a los perros, ¿cómo se llamará eso? ¿No? Mitofobia, cuando algunos tienen miedo, así están ahí temblando, ¿no? Eso. También, ¿qué cosa? Eh, otra palabra que tal vez muy, es,
que deberías saber, ¿no? Que es muy frecuente esos fenómenos naturales que se dan acá en Huancayo, es las tormentas eléctricas, truenos que algunos le llaman, o que también se dan, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. ¿Qué son las tormentas? ¿Cómo se llamará? Queirofobia. La queirofobia, pues es el temor, miedo, fobia, aversión, ¿no? A esas tormentas. Y tenemos la acrofobia. ¿La acrofobia qué es? El miedo hacia dónde? Hacia las alturas, ¿cierto? Acrofobia. ¿Y amor a las alturas? Acrofilia. Amor, ya te dije. Si hay una fobia para una cosa, debe haber una filia para la otra. En ese aspecto nada más. ¿Sí? Entonces, bien, espero esta clase te haya la hayas sacado provecho y no te olvides pues que vamos a seguir mediante esta forma de las clases virtuales. Que tengas un buen día. Cuídate. Nos vemos la siguiente.